En este video les voy a hablar acerca de una situación que pocas personas conocen. Y es el tema de que el déficit atencional es algo que persiste en la edad adulta. Hasta la década del 80 se consideraba que el déficit atencional desaparecía en la etapa de la adolescencia. Y cuando la persona llegaba a la adultez, ya ese déficit atencional no lo tenía más. Hoy sabemos que esa situación no es cierta. Si bien en algunos casos se da, en la mayoría de los adolescentes con déficit atencional se transcurre hacia la etapa adulta también con un déficit atencional, solo que quizás se presenta de una manera distinta. Pero las dificultades que acarrea la inatención, los olvidos, los errores cometidos por descuidos, inclusive algunos comportamientos, algunas conductas impulsivas persisten en la edad adulta. El elemento que disminuye de manera más notoria en la edad adulta es la hiperquinesia, o sea, ese aumento excesivo del movimiento sin una finalidad determinada es lo que se logra controlar mejor al llegar a la edad adulta. Pero quizás ese adulto que fue un niño con déficit atencional, hiperkinético, hoy quizás no se levante de su silla, de su lugar de trabajo y tenga que andar deambulando. Pero es la típica persona que está con sus piernas inquietas, tambaleando, moviéndose en la silla, o sea, algunos rasgos de hiperquinesia mucho más leves persisten en la edad adulta. Pero ese quizás sea el menor de los inconvenientes. Las personas con déficit atencional en la edad adulta suelen tener dificultades para continuar los estudios, sobre todo los estudios que están llegando a un nivel universitario y de posgrado, donde las exigencias cognitivas son muy superiores a lo que sucede con la educación primaria y secundaria. Y sobre todo en los casos de déficit atencional leves, que fueron sobrellevando su etapa académica primaria y secundaria de manera bastante aceptable, pero cuando las exigencias de la vida universitaria aumentan, hacen que esa deficiencia atencional se haga más notoria y se convierta en un problema y se convierta en una limitante. Quiero decir, hay muchos adultos que se observan, se autoobservan, teniendo dificultades para concentrarse en la lectura, en el estudio, que les lleva mucho más tiempo leer un libro de lo que sería lo habitual o cuando se comparan con otras personas que no tienen déficit atencional. Bueno, quizás el problema no es que sea una dislexia como muchas veces se considera o se autodiagnostican, sino que lejos de ser una dislexia puede llegar a ser un trastorno por déficit atencional que empieza a impactar de una manera más intensa en la edad adulta, cuando las exigencias de la vida aumentan también. Esto lo vemos en adultos que no pueden, por ejemplo, leer un mail que sea extenso, pueden leer mails que sean breves, los más extensos los van dejando para después o directamente los mandan a la papelera. Les cuesta abordar una tarea en la cual la exigencia atencional sea extensa. Inclusive en actividades que podrían llegar a ser agradables, divertidas, como puede ser mirar una película, bueno, les cuesta mucho mantener la atención y quedarse quietos en el sillón del living durante la hora y media que dura esa película. Algunos me dirán, bueno, a muchos nos cuesta mantener la atención una hora y media en una película. Sí, es cierto, a muchos nos puede costar, pero también es cierto que a la gran mayoría no nos cuesta. Entonces, el tema es considerar hasta qué punto las dificultades atencionales están llevándonos a un compromiso o a una baja en la calidad de nuestro desempeño o a que inclusive afecte nuestra vida social. Cuando nos perdemos en las conversaciones, cuando en un grupo o con un par de amigos o amigas estamos conversando y llega un momento que nos colgamos, como dicen habitualmente,
y quedamos en otra órbita pensando en nuestras cosas, metidos en nuestros pensamientos internos o distraídos en algún estímulo del entorno y nos perdimos buena parte de la conversación. Quiero decir, la deficiencia atencional no solamente se expresa a la hora de estudiar o de tener que leer un mail extenso de trabajo o algo parecido, sino que también la deficiencia atencional en el adulto se expresa en otras circunstancias, inclusive sociales. Les cuesta esperar turnos, les cuesta esperar que la otra persona termine de hablar, escuchar con atención y con paciencia y esperar, tener la capacidad de aguardar, de esperar a que la otra persona termine para poder empezar a hablar yo lo que quiero decir y no terminarle las frases a la otra persona para que la otra persona, vaya apurándose porque yo quiero hablar lo mío. Cometen errores por descuido, tienen una tendencia mayor a cometer, a ser partícipes y responsables de accidentes de tránsito, tienden a olvidar compromisos, por ejemplo, compromisos vinculados al pago de facturas, al pago de cuentas, se les van acumulando cuentas y eso tiene costos desde varios puntos de vista. Se olvidan de cosas, de compromisos importantes y otro aspecto particularmente dificultoso para el adulto con déficit atencional es el que tienen una escasa capacidad de planificar los tiempos que las tareas requieren, por lo tanto suelen ser impuntuales, suelen llegar tarde a las citas o incumplir con algunos compromisos, con algunas tareas, porque realizan un cálculo del tiempo inadecuado y consideran que las cosas las pueden realizar en un lapso bastante más breve de lo que realmente las tareas lo requieren. En definitiva, el déficit atencional es una condición que tiende a ser crónica, tiende a extenderse a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida de la persona. La buena noticia es que también en la edad adulta, en las personas con déficit atencional que ya son adultos, también podemos trabajar, también podemos hacer cosas para mejorar esa condición, no solamente con abordajes farmacológicos, sino complementando con otros abordajes de carácter psicológico y neuropsicológico para poder mejorar esa condición que complica bastante la vida tanto como estudiante, como trabajador o inclusive en la vida social y familiar. Espero que el contenido de este video les haya resultado de utilidad, les haya servido para reflexionar, tampoco para pensar que cualquier situación de distracción que podamos cometer quiere decir que tengamos un déficit atencional. Eso no es así. Cuando hablamos de trastorno por déficit atencional, somos siempre muy enfáticos en decir de que se trata de dificultades que realmente descienden la calidad de vida de la persona, comprometen muchos ámbitos. O sea, no es que un día o dos han estado distraídos, dispersos o un poco impulsivos para decir que han tenido o que tienen un déficit atencional. Entonces, cuidado con eso de no alarmarse más de la cuenta. Pero ante situaciones de duda, lo mejor siempre es realizar una consulta. Espero entonces que este contenido les haya sido de utilidad, como les decía, para poder reflexionar, para entender que realmente el déficit atencional no desaparece con la infancia, sino que es una condición de carácter crónico. Y me encantaría que hicieran, como hacen con otros videos, dejar los comentarios, que en la medida de lo posible ustedes han visto que yo contesto uno por uno, porque a mí me importa mucho la opinión de ustedes, las vivencias de ustedes, las experiencias, porque entiendo realmente de qué van los comentarios que dejan al pie de los videos que colocamos en Facebook y en mi sitio web. Así que aguardo esos comentarios que serán respondidos ni bien pueda. Nos despedimos. Que sea hasta la próxima.